Puestos de pie entonces para que leamos estos versículos. Leamos todos juntos del versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Amén. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia nuevamente para pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de todas nuestras faltas, y que tengas a bien, Señor, dirigirnos en el estudio de tu palabra, para que sea de provecho, Señor, para nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, y que podamos ser edificados, Señor, con tu palabra y fortalecidos con ella. Padre Celestial, te ruego que tú seas en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en todo este momento, y que podamos gozarnos y alegrarnos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, a cada instante. Mi Dios, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, la visión que cada uno de nosotros tiene de Cristo es clave y es fundamental, en realidad, para la salvación. Importante es porque aún el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, preguntó a los discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Es importante eso. Y los discípulos le respondieron: algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres un profeta, ¿no es cierto? Y a lo cual el Señor les dijo: ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual el Señor le dijo: bienaventurado, ¿no es cierto?, eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, esa es la visión clave que cada ser humano debe tener de Cristo para poder ser salvo. Hoy día, si nosotros preguntamos a muchas personas, ¿no es cierto?, quién es Cristo para ellos, algunas religiones nos van a decir que Jesús fue un gran profeta, ¿no es cierto? Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta, como Mahoma, un profeta más nomás, ¿verdad? Otras religiones creen que Jesús fue una especie de ángel, ¿verdad?, para guiar, ¿no es cierto?, a Dios, a los hombres. Otros creen que Jesús fue una criatura de Dios también, la máxima criatura de Dios, ¿ya? Pero ¿qué creemos nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros, verdad? La clave de eso está aquí, en el Evangelio de Juan. Cuando comenzamos el Evangelio y leemos, ¿no es cierto?, los primeros versículos, Juan nos detalla, ¿no es cierto?, y nos da luz acerca de la persona de Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y finalmente dice: y el Verbo era Dios. ¿Ya? Entonces, podemos ver acá, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor nos... primero nos revela, ¿no es cierto?, la existencia eterna de Cristo. Que Cristo es un ser que ha existido desde siempre, no tiene comienzo, no tiene principio y fin. ¿Ya? Y eso él mismo lo revela a Juan en el Apocalipsis, cuando dice: yo soy el alfa y la omega. Y por si queda la duda, ¿no es cierto?, el que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. O sea, Jesús está hablando, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea, Jesús ha existido desde siempre. ¿Ya? Esa es la clave, ¿no es cierto?, para entender el plan de salvación que estamos pasando también en la escuela dominical, para poder ser salvos. Creer que Jesús es Dios y es nuestro Salvador, es Dios encarnado, ¿verdad? En el principio era el Verbo, se refiere al momento de la creación del mundo, dijimos en la clase anterior, y nos enfocamos en Génesis 1:1, cuando la palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este principio al cual se refiere, ¿no es cierto?, el apóstol Juan,
es al principio de la creación de todo de lo que existe en realidad. No solo del mundo, sino que de los cielos, del universo. A ese momento se refiere Juan cuando dice en el principio era el verbo. O sea, en un comienzo estaba Jesús, estaba ya existiendo, ¿verdad? Era parte de la existencia eterna de Dios, era parte de la esencia misma de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces no tiene principio, ¿verdad? Jesús no nació, ha existido desde siempre. Lo que pasa es que cuando nosotros lo que celebramos la Navidad, ¿no es cierto?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la encarnación del Dios vivo, ¿no es cierto?, en un hombre, para manifestarse a la humanidad y manifestar la salvación de Dios. Ojo con eso, ¿no es cierto? La encarnación, no la reencarnación, que es una cosa distinta, sino que Dios encarna, ¿verdad?, en Cristo. Se hace hombre, perfecto hombre, ¿verdad?, para manifestarse y mostrarse a la humanidad y traer la salvación, ¿no es cierto?, de parte de Dios a todo aquel que crea. Entonces la preexistencia de Jesús antes de la fundación del mundo podemos verla también aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el 8:58, cuando Jesús le dice, ¿no es cierto?, a los fariseos le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ya? Todas estas cosas las vimos el domingo anterior. Este es un repaso nada más. Espero que ustedes no se les olvide y lo recuerden siempre. ¿Ya? El versículo 2, que dice, este era en el principio con Dios, se refiere nuevamente, ¿no es cierto?, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. O sea, Jesús estaba allí. Verdad revelada por medio del apóstol. ¿Qué apóstol? ¿De qué apóstol estamos hablando? De Juan, ¿no es cierto? De Juan. Entonces, esta es una verdad que está siendo revelada por medio del apóstol Juan, ¿no es cierto?, revelada desde los siglos, o sea, una verdad oculta, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios durante siglos, y que sin embargo Dios la revela a este hombre, a un hombre tan sencillo, ¿no es cierto?, como el apóstol Juan, un hombre que había sido un pescador, que había sido extremadamente joven, ¿no es cierto?, cuando el Señor lo llamó para ser un discípulo. A este Juan es a quien el Señor le revela esta verdad esencial y tan importante, que el verbo, ¿no es cierto?, o sea, que nuestro Señor Jesucristo era en el principio con Dios mismo, y que Jesús, ¿no es cierto?, Dios Hijo, es parte de la creación con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos nuevamente a Génesis, capítulo 1, el versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquí vemos la esencia, ¿no es cierto?, de Dios, que es la Trinidad. La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en ninguna parte de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos acusan los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, los falsos llamados testigos de Jehová, que nos acusan que los cristianos hemos inventado, ¿no es cierto?, la Trinidad, y que eso es algo diabólico y que no es bíblico. Nada más lejos de la verdad. La esencia de Dios, ¿no es cierto?, se ha manifestado en tres formas al ser humano: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso está claro desde la creación del mundo. Cuando vimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahí está Dios Padre, ¿no es cierto? Luego la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y cuando dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, ¿verdad? Entonces aquí el relato, ¿no es cierto?, del Génesis es el relato de la creación, a lo cual el apóstol Juan se refiere diciendo que desde el comienzo, ¿verdad?, Jesús estaba actuando, ¿no es cierto?, como creador junto con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la esencia de Dios, la Trinidad misma, obrando en la creación. Cuando Dios dice, sea la luz o hágase la luz, ¿verdad?, está utilizando la palabra, el verbo, el logos,
que Juan dice, que la llama como el verbo. En el principio era el verbo, la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Y quién es el verbo? Jesús, ¿verdad? Entonces vemos actuando allí la Trinidad de Dios. Y el versículo 26, que se me escapó también, si lo leemos, en el capítulo 1, 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Está hablando en plural. Dios habla en plural. Si Dios fuera solo uno, ¿no es cierto? Fuera una esencia, su ser, entonces Dios no diría hagamos. ¿Con quién hablaba el Señor? No hablaba con los ángeles, ¿verdad? Porque Dios estaba obrando, ¿no es cierto? Estaba haciendo la creación. Dios es creador y está creando junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿ya? Y algo importante también, ¿no es cierto? Tanto el hombre como la mujer fueron hechos o fueron creados a la imagen de Dios, ¿ya? El ser humano, el único ser creado a la imagen de Dios. Los demás seres, ¿no es cierto?, no han sido creados a imagen de Dios, los animales, ¿verdad? Sino que fueron creados, ¿no es cierto?, para el ser humano. Todo Dios lo hizo para el ser humano. La tierra, los seres vivos, ¿no es cierto? Todo lo que Dios creó, lo creó para nosotros. Y por causa de nosotros, ¿verdad? Por eso que Dios condena también que el ser humano eleve, ¿no es cierto?, a la estatura, a una estatura divina a los seres, a los animales, por ejemplo. ¿Ya? Dios prohíbe la adoración de los animales. Hoy día todavía, ¿no es cierto?, existen países donde los animales son venerados, ¿no es cierto?, como animales, ¿verdad?, especiales o santos en la India. Pero bien a través del humanismo, ¿no es cierto?, cómo la vida animal está siendo incluso más importante que la vida humana hoy día. Entonces, eso también es parte, ¿no es cierto?, de la idolatría, ¿no es cierto?, a la cual se refiere el Señor, en la prohibición que Dios da de adorar a las criaturas antes que el Creador, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que todo, ¿no es cierto?, lo que hemos leído en la palabra del Señor nos lleva a la conclusión de que Jesús es Dios mismo, ¿ya? Y a esa conclusión llegamos en la clase anterior. Y sellamos la clase, ¿no es cierto?, con Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde el profeta detalla, ¿no es cierto?, diciendo que, vamos a Isaías, mejor leámoslo. Isaías 7, 14. Que dice, por tanto el mismo Señor os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ya? Esta es una profecía hecha por el profeta Isaías, ¿no es cierto?, acerca del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, a través de una virgen, de María en este caso, ¿verdad? Y que su nombre iba a ser Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, o sea, Dios encarnado, ¿ya? Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Y eso es clave entonces para entender el plan de salvación y efectivamente ser salvo. La opinión, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces no fue un ángel, no ha sido un ser creado, no ha sido un gran profeta o un revolucionario como lo dicen también algunas ideologías políticas o filosóficas, sino que Jesús era Dios mismo, ¿ya? Eso es lo que nosotros creemos. Jesús es Dios, ¿verdad? Bien, entonces vamos al versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Bueno, aquí tenemos dos cosas importantes, una afirmación y una negación. En cuanto a la afirmación, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y esto quiere decir que el Padre obraba mediante el Verbo, el Hijo.
Como por ejemplo el versículo 10, que dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. O sea, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Estaba en el mundo. Y dice que el mundo había sido hecho por él. O sea, ¿quién creó el mundo? Cristo, ¿verdad? Y que él, ese Cristo, ese creador, ahora estaba en el mundo. Y eso está diciendo Juan aquí en el versículo 10. Entonces, esta afirmación de que todas las cosas fueron hechas por medio de él, nos enseña, ¿no es cierto?, de que Dios obraba mediante el verbo. Dios obraba mediante Cristo. Cristo mismo también, ¿no es cierto?, actuando como creador en el comienzo, ¿no es cierto?, del firmamento. Y en cuanto a la negación, porque también tenemos una negación que dice, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí tenemos una negación, ¿verdad? La afirmación, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y la negación, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde los ángeles más elevados, desde los ángeles más poderosos, ¿verdad?, hasta el más insignificante ser de la tierra, Dios nada hizo sin el verbo. O sea, toda la creación, ¿verdad?, desde los seres espirituales hasta los seres materiales o carnales, ¿no es cierto?, que somos nosotros, y los animales, todo ha sido hecho, ¿no es cierto?, por Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Dios nada entonces hizo sin el verbo. Y esto prueba también una vez más que el verbo es Dios mismo. Entonces tenemos pruebas pero más que suficientes, ¿no es cierto?, para creer de que nuestro Señor Jesucristo no es un ser así nada más, sino que es Dios obrando, ¿no es cierto? Y por lo demás, aparte de ser el creador y ser Dios mismo, es el autor, ¿verdad?, del plan de salvación por lo demás. Y él mismo vino y se entregó a sí mismo, ¿no es cierto?, por nuestros pecados. Dios mismo se sacrificó, ¿no es cierto?, para venir a esta tierra y morir en lugar nuestro, por causa de nuestros pecados y de la desobediencia, ¿no es cierto?, del ser humano. La vida, ¿no es cierto?, y él solamente, y de él solamente proviene todo ser vivo. Y con respecto a esto, el versículo 4, que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo tiene vida en sí mismo. Jesús mismo confirma esto, ¿no es cierto? El versículo 10, el capítulo 10, versículo 18, dice lo siguiente. 10:18 dice, nadie me la quita, dice, mas yo la tengo de mí mismo, la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar con respecto a la vida, ¿no es cierto? Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el verbo tiene vida en sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor, ¿verdad?, de la vida, y de él solamente proviene todo ser vivo. Dice un poquito más abajo, ahí mismo en el versículo 4, dice, y él era la luz de los hombres. Por lo tanto, todo cuanto es luz verdadera en los seres humanos tiene su esencia en esta vida, ¿no es cierto?, en el verbo, en nuestro Señor Jesucristo. Porque hay manifestaciones, ¿verdad? No todo es malo en el ser humano. Si bien nosotros creemos y aceptamos que la imagen del ser humano ha sido corrompida en su totalidad, pero no todo es malo en el ser humano. Todavía el ser humano manifiesta, ¿no es cierto?, bondad, por ejemplo. Manifiesta misericordia, compasión, amor, etc. Imperfecto, pero el ser humano todavía lo manifiesta. Por lo tanto, todas esas cosas, esas luces, ¿no es cierto?, son luces de esta luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo, de la esencia de esa luz
verdadera que es el verbo. La ciencia, la integridad, ¿verdad? La inteligencia, el amor a Dios, la sabiduría, la pureza, todo lo honesto y todo lo justo, ¿no es cierto?, tiene su fuente en la vida del verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas tienen su esencia solamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Voy a pedir que alguien busque en Salmo 36, 9, Salmo 36, 9, y vamos a leer mientras tanto en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde dice que, y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos que todas estas manifestaciones, ¿no es cierto?, de la luz en el ser humano, tienen su esencia en nuestro Señor Jesucristo. Y Salmo 36, 9, si alguien lo puede leer fuerte. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz, ¿verdad? O sea, a través de la luz de Dios es que nosotros podemos andar en luz nada más, ¿verdad? Es Dios quien comparte, ¿no es cierto?, esa luz con los seres humanos y específicamente con a quienes somos hijos de Dios, en quienes se manifiesta, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a esta luz también, en el versículo 5, dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Esta luz en realidad es incomparablemente superior a la oscuridad en que se encuentra la humanidad, ¿no es cierto?, en su naturaleza caída. Esta luz de Dios es superior a todo lo que nosotros podemos entender o comprender en esta vida. Y sabemos que la naturaleza del hombre está entenebrecida por causa del pecado y por causa de la incredulidad. Primera a los Corintios, capítulo 1, 25, vamos a leer qué es lo que dice. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Me van a perdonar un poquito, no estoy tan ágil hoy día, pero 1.25, primera a los Corintios, dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo entonces de que la luz, ¿no es cierto?, de Dios es incomparablemente superior a la sabiduría de los hombres. Y aquí quiere decir, ¿no es cierto?, que aquello que los seres humanos llaman loco, ¿no es cierto?, la locura del Evangelio, es más sabio que lo más ágil o lo más sabio, ¿no es cierto?, que tengan los seres humanos. Y aún lo más pequeño y débil de Dios es superior a lo más elevado y magnífico de los seres humanos. Ahí también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros para tener la mente de Cristo? Como decía el apóstol Pablo, no somos muchos sabios, ¿no es cierto?, ni muy entendidos nosotros. Y sin embargo, ¿no es cierto?, la palabra del Señor dice que aún lo más pequeño de Dios, que somos nosotros, ¿verdad?, lo más insignificante, es superior a lo más elevado de los seres humanos. Fíjense ustedes en el estado en el que Dios nos pone a nosotros. Hoy día nosotros nos maravillamos, ¿no es cierto?, con los grandes pensadores,
con las mentes de ciencia, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, los grandes descubrimientos que se están realizando, ¿no es cierto?, las novas, las supernovas que se están observando a millones de años luz de nuestra Tierra, y tantas cosas que se están descubriendo, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios nos pone, ¿no es cierto?, en un nivel más elevado que aquellos sabios y que aquellos hombres que son inteligentes, ¿no es cierto?, en este mundo. Dios pone a estos pequeños en un nivel más elevado y superior a lo más sabio que hay en el mundo, ¿verdad? Eso somos nosotros. Y a eso Dios nos ha elevado a cada uno de nosotros. Si bien todo esto se está manifestando en la vida nuestra, tal vez no de manera perfecta, ¿no es cierto?, en esta tierra, pero cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad?, será insignificante la sabiduría más elevada del ser humano en comparación, ¿no es cierto?, a lo que haya en realidad en cada uno de nosotros, en el conocimiento que nosotros tendremos allí en la presencia del Señor, que será perfecto. Será un conocimiento pleno y perfecto, libre, ¿no es cierto?, de todas las imperfecciones producidas por el pecado y por la decadencia en la cual se encuentra el ser humano. Tendremos, por lo tanto, la luz perfecta. Tendremos, ¿no es cierto?, el conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas que Dios nos dará. Por eso que dice también en la palabra del Señor que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Así Dios nos ve a nosotros, como un pueblo especial. No nos ve como cualquier cosa, ¿verdad? Por eso que hay muchos hermanos que se sienten tan poca cosa porque no pueden hacer nada. Si bien ante Dios somos tan insignificantes, ¿no es cierto?, pero dice la palabra del Señor también que en Dios haremos proezas. En Dios nosotros podemos hacer grandes cosas. Cuando nos encomendamos en las manos del Señor, cuando nos disponemos en las manos del Señor, Dios nos puede utilizar para cosas maravillosas en realidad, por muy insignificantes que seamos. Tal vez no seamos tan entendidos, ¿no es cierto?, en materias teológicas. Tal vez podamos saber lo justo y lo necesario. Pero cuando nos disponemos de todo nuestro corazón en las manos del Señor, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Yo siempre pongo en ejemplo a un hermano, ¿no es cierto? Nosotros conocimos en Santiago un hermano que no sabía leer, ¿ya? Nunca aprendió a leer. Él ya tenía sus años cuando lo conocimos nosotros. Pero un hermano que hablaba muy poco. Pero cuando hablaba, ¿no es cierto?, se notaba que hablaba con sabiduría, ¿verdad? Y él tenía los versículos de la palabra del Señor en su mente, aunque él no sabía leer, pero los tenía grabados en su mente. Y llegó a ser un anciano gobernante de una gran iglesia en Santiago, donde había médicos, ¿verdad?, ingenieros, arquitectos. Él fue anciano gobernante allí, imagínense ustedes. Entonces, para Dios no es nada lo externo que podamos ser nosotros, nuestros estudios, nuestras capacidades. Para Dios no es nada eso, ¿verdad? Dios ve el corazón simplemente. Cuando un hombre, una mujer se entrega en los brazos del Señor y se dispone, ¿no es cierto?, para Dios, para ser utilizado, Dios lo utilizará para grandes cosas, siempre. Dios me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente en esto ya, no sé, como 40 años que estoy en el Evangelio. Me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, a muchos sabios que han terminado muy mal, ¿verdad?, pero también a hombres muy sencillos que han llegado a ser grandes hombres del Evangelio. Y eso lo hace el Señor, ¿verdad? No lo hacen los estudios, ni el razonamiento humano, ni ninguna de esas cosas. Solamente es el Señor el que puede hacer estas cosas, ¿no es cierto?, a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Así que aún lo más pequeño, entonces, y débil de Dios, es superior a lo más elevado y magnífico de los seres humanos. Repito entonces, capítulo 2, primero de los Corintios, capítulo 2, versículo 16, donde dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué gran privilegio! Tenemos la mente de Cristo, mis hermanos. Y por eso que es importante, ¿no es cierto?, leer la palabra del Señor todos los días. No puede pasar un día sin que nosotros no hayamos leído la palabra de Dios. Es el alimento espiritual de nuestra alma.
es lo que nos da vida en realidad, es lo que nos fortalece. O sea, todos los días nosotros deberíamos leer la palabra del Señor, alimentarnos, así como nos levantamos, tomamos el desayuno o tomamos nuestros medicamentos sagradamente todos los días, ¿no es cierto? Bueno, así también la palabra de Dios es más que el alimento, es más que el medicamento, es aquello que nos mantiene, ¿no es cierto?, en comunión estrecha con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Es Cristo mismo, es como si estuviésemos conversando con Cristo cada vez que leemos la palabra del Señor. Bueno, y obvio, como dice también ahí el versículo 5, la parte B del versículo 5, donde dice, mas las tinieblas no la comprendieron, ¿verdad? La oscuridad, dice el griego en realidad, la oscuridad no la recibió, ¿ya? La oscuridad no recibió la verdad y la luz de Dios, no fue capaz de recibirla. No podía ser de otra forma, pues, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede un mundo gobernado por Satanás acoger la luz de Dios. Asimismo, en nuestro tiempo, ¿verdad? No podemos pretender nosotros de que el mundo va a recibir así con los brazos abiertos la palabra del Señor. Hoy día sabemos que la Biblia, la Iglesia y el creyente es enemigo, ¿no es cierto?, de las ideologías modernas que se están instalando no en nuestro país, en el mundo entero. Somos enemigos, ¿verdad?, de las ideologías políticas. Y así lo han manifestado los líderes de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos una mujer, ¿no es cierto?, que es líder dentro de las Naciones Unidas. Y los comunicados de las Naciones Unidas son muy abiertos para todos, diciendo que el único obstáculo, ¿no es cierto?, que hay para la unidad mundial es la Biblia y el cristianismo. Eso lo ha dicho las Naciones Unidas. Y eso es lo que mueve a las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para establecer en los distintos países artículos en las constituciones, ¿no es cierto?, contrarias a la palabra del Señor, contrarias a la moral bíblica y contrarias, ¿no es cierto?, a la Iglesia. Porque la Iglesia es el enemigo para ellos. Mientras exista la Iglesia, ¿verdad?, estará el obstáculo para ser instaladas con mucha facilidad todas estas cosas. Hermano, y aquí no se trata tampoco, ¿no es cierto?, de hablar o de creer acerca de estas cosas que salen en internet, ¿verdad?, de manos negras que dirigen el mundo y todo eso. Pero hay cierta verdad en muchas cosas de eso. Nosotros podemos ver hoy día, ¿no es cierto?, en plataformas tan importantes que ven los niños, en plataformas de Disney, Amazon, Netflix, ¿no es cierto?, como en todas las películas, en todas, se está promoviendo, ¿no es cierto?, la ideología de género. Se está promoviendo, ¿no es cierto?, las familias homoparentales, en todas las películas. Y eso las están viendo los niños. Y estos niños están creciendo con una conciencia, ¿no es cierto?, como que todo eso fuera lo más normal y fuera bueno. Entonces, ¿y quién distribuye millones y millones de dólares a estas grandes, ¿no es cierto?, empresas, sino las Naciones Unidas, que promueven todas estas cosas para ir en contra, ¿no es cierto?, del Evangelio, en contra de la familia, para la destrucción de la familia, ¿verdad? Así que a través de todas estas cosas nosotros podemos ver, como dice aquí la palabra del Señor, que más las tinieblas no la comprendieron. Es imposible que las tinieblas acepten, ¿verdad?, la verdad pura y santa de Dios. Entonces, no puede ser de otra forma, porque como nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna comunión con Satanás. No hay nada en común, ¿verdad? Son polos opuestos, absolutamente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros no podemos esperar nada bueno de las cosas, ¿no es cierto?, que empiecen a suceder en este mundo. Y lo que estamos viendo hoy día, las manifestaciones, ¿no es cierto?, en el mundo entero, es más, en la posible constitución que nosotros tendremos, si se aprueba, ¿verdad?, lo más probable que así sea, tendremos, como dice el apóstol Pablo, el espíritu del anticristo obrando en la sociedad, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llame Dios y sea objeto de culto, ¿verdad? Porque ese es el espíritu del anticristo.
que está plasmado, ¿no es cierto?, en las leyes modernas. Así que no podemos pretender entonces, ¿no es cierto?, de que esta sociedad acepte la palabra de Dios y que acepte, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo como la única verdad y la luz, ¿no es cierto?, para guía de nuestras vidas. Vamos a llegar hasta aquí, ya que el Señor les bendiga, hermano. ¿Oramos? Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos a ti, agradeciéndote, Señor, porque por medio de tu palabra podemos entender tantas cosas como los sucesos que ocurren en nuestra sociedad. Vemos tanta maldad, Señor, hoy día reinante, Señor, en el mundo entero, tanta delincuencia, el narcotráfico, Señor, la corrupción política, las ideologías políticas anticristianas, la inmoralidad, Señor, todas estas cosas, Señor, que se manifiestan en los pilares de la sociedad a través de la familia, la educación y la sociedad misma, Señor, levantándose en contra tuya, Señor. Padre Celestial, resguárdanos a nosotros y que por medio de tu palabra, Señor, nosotros podamos adquirir fortaleza y que especialmente, Señor, los niños y los jóvenes que tendrán que enfrentar un mundo, Señor, absolutamente corrompido, Señor, por causa de todas estas cosas. Ayúdale, Señor, que tu iglesia se mantenga, Señor, en pie, que se mantenga, Señor, firme para defender siempre tu palabra, Señor, como el mandato que tú nos has entregado. Señor, te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. Bueno, hermanos, vamos a cantar